Amigos, tengan todos ustedes muy buenas noches. Muchísimas gracias por permitirnos entrar a vuestros hogares y compartir con nosotros un programa más de Camino a la Verdad. Para dar inicio a nuestro programa lo dejamos con el pensamiento del día de hoy. Wayne Dyer quiere manifestar que hay que dar la atención al hoy y el ahora. Realmente nosotros los seres humanos acostumbramos a vivir con la preocupación del futuro o con la pesadez o el peso que llevamos encima del pasado. Pero en realidad lo único verdadero que existe para nosotros es el presente, el hoy y ahora. Por lo tanto debemos darle toda esa fuerza, toda esa mayor intensidad al momento en que estamos viviendo. El día de hoy es el día real, el día que existimos. Este momento es un momento real de existencia para nosotros. Luego que pase en unos minutos más dejó de ser, o segundos más dejó de ser real, pasó a ser irreal o parte del pasado. Las grandes presiones que tenemos mayormente los seres humanos es en la preocupación hacia el futuro. El futuro, qué vamos a hacer mañana, aquellos que tienen hijos, qué vamos a hacer o qué van a hacer nuestros hijos, tenemos que esforzarnos más, y pensando en el futuro desgastamos energía de una manera un poquito con desconocimiento, porque nosotros somos seres energéticos, por lo tanto esa energía tenemos que direccionarlas de la manera mejor y más adecuada para nuestro provecho y beneficio. ¿Por qué estamos gastando o desgastando energía de una manera un poco absurda en pensar en un futuro que si ni siquiera estamos pensando en el presente, que es la única realidad, como dice Dyer? Pero nosotros los seres humanos debemos prestarle atención a cada momento de nuestra vida real, que es el hoy y ahora. Ese momento es importantísimo, donde vamos a equilibrar las acciones, los pensamientos, las reacciones, las motivaciones interiores y todo aquello que nos determine el ser nosotros, el ser que estamos buscando para evolucionar. El hecho fundamental de la existencia en este plano terrenal es evolucionar, y para evolucionar no hay que volar con la mente antes de pisar la tierra y comenzar a centrarnos realmente en esa palabra tan simple: es quién soy, dónde estoy, qué hago y hacia dónde voy. Pero para todo eso hay que direccionar la situación a un estado mental de reacciones momentáneas de las circunstancias y el medio que nos rodea, de todo aquello que nos rodea en este momento, en el hoy y ahora, nuestra familia, nuestra naturaleza que nos rodea, el ambiente cósmico, el ambiente terreno, el ambiente social, político, económico. Ese es nuestro momento. Prestémosle atención fundamental y realmente a las acciones y reacciones nuestras, que es lo más importante, cómo actuamos en la vida, qué estamos aportando en este momento a nuestra propia existencia, al medio que nos rodea y a nuestro planeta. El futuro depende de lo que nosotros hagamos hoy. El futuro no depende de lo que hagamos mañana, sino el futuro depende de lo que hagamos hoy. Y les digo, el futuro es incierto, tremendamente incierto. No sabemos qué es lo que va a pasar. El pasado es historia, ya fue, eso ya existió. Lo único real es el hoy y ahora, el presente. Así que los invito, queridos amigos, a prestarle más atención al presente, a cada momento de su existencia, a cada segundo de la existencia. No solamente para una conexión externa con el medio a través de los 5 sentidos, sino una conexión interna con esa interioridad, con esa espiritualidad, con esa energía interior, con esa divinidad que habita en nosotros. Ahí hay que comenzar a trabajar muchísimo para redescubrirnos en ese potencial divino y poder ser un ser humano de aporte para esta existencia. Y para que ese futuro que quizás nos espera a la vuelta de la esquina sea un futuro que podamos decir: bueno, he cumplido en mi hoy y en ahora, he hecho lo mejor que he podido, y el futuro realmente os va a recompensar a ustedes. Presten atención a lo que dice Dyer. Miren el hoy y ahora. Bueno, amigos, nuestro programa está va a estar bastante ameno el día de hoy. Tenemos bastantes novedades. Vamos a hablar sobre unas declaraciones
sobre la vida extraterrestre que sustentan ciertos clérigos de alto rango de la Iglesia, no específicamente la Iglesia Católica. Vamos a mostrarles a ustedes unos videos de las impresiones que dan estos clérigos referente a la Iglesia, que parece, por lo que vemos, que ya se están destapando para poder nivelarse un poquito con esas corrientes nuevas que existen dentro de la mentalidad humana. Vamos también a hablar sobre la NASA. La NASA está dando unas advertencias, pero mejor, más que advertencias, son clarificaciones referente a lo que muchos piensan, que el 21 de diciembre del 2012 va a ser el fin del mundo. La NASA, bajo su enfoque científico, ha sacado unas notas referente a esto, y vamos a darles a conocer a ustedes en el transcurso de nuestro programa, porque nosotros ya hemos tocado este punto referente a los mayas, referente al Nibiru, referente a los diferentes planetas que aparentemente van a chocar y explotar con el nuestro, o referente a algunas otras situaciones de malinterpretaciones de la cultura maya. La NASA ya sacó un anuncio científico sobre esta situación que vamos a compartir con ustedes. Va a haber el 3 de diciembre una alineación planetaria. Las alineaciones planetarias mayormente asustan a la gente. Bueno, va a haber una alineación planetaria y de repente pues vamos a ser afectados de una manera atmosférica, climática. Esto también lo vamos a aclarar. Una alineación planetaria sucede muy repetidas veces en nuestro planeta, y no ha sucedido absolutamente nada. Pero este es un caso bien interesante que lo vamos a tocar dentro de unos instantes, amigos. Y la tormenta solar, que siempre es un efecto que ya nos está golpeando bastante, y durante esta semana que ha pasado ha habido algunas reacciones en nuestro planeta Tierra que conllevan a pensar una vez más que las tormentas solares son los causantes de estas anomalías atmosféricas, climatológicas y telúricas. Siempre, toda la semana, vamos a tratar de darles el alcance de cómo está el comportamiento de las tormentas solares y las reacciones que aparentemente están coincidiendo con situaciones terrenales, como les acabo de mencionar. El día de hoy tenemos también una entrevista con el antropólogo, profesor y escritor Carlos de la Ochaga Dan. Nuestro amigo Carlos ha escrito un libro, Psicología y Religión bajo una visión antropológica. Este libro vamos a dialogar con él dentro de unos instantes para que nos explique sobre este libro, que lo veo fascinante, realmente muy interesante, y algunos pasajes vamos a conversarlo con él, y para que ustedes capten un poquito más la profundidad de su pensamiento y de su conocimiento de nuestro buen amigo Carlos. Bueno, este es el resumen de nuestro programa, y para comenzar con él vamos a hablar pues sobre las declaraciones sobre vida extraterrestre en la Iglesia. No estamos hablando específicamente de la Iglesia Católica, pero fíjense, hay ya el pronunciamiento de la Iglesia Anglicana. Esto ha sido ya hace unos años atrás, sino que a raíz de una inquietud que me trajo referente a astronomía, sobre el Centro Astronómico del Vaticano. Entonces comencé a recopilar información, y creo que es bueno que sepan ustedes, mayormente nosotros los seres humanos entendemos de que la religión en estos momentos o los religiosos no tienen nada que ver, y tachan la situación fenomenológica del fenómeno ovni y de sus ocupantes como si fuera pues algún tabú, o no quieren tocarlo porque contrapone a los pensamientos religiosos. Pero estos religiosos, a los cuales les voy a mostrar en pantalla y ustedes van a escuchar sus versiones, pues ellos dicen que no contraponen absoluto a las creencias, mucho menos al credo que ellos preconizan, y al hecho bíblico fundamentalmente. Yo he tenido la oportunidad de conversar con muchas personas religiosas, con católicos, incluso con religiosos cristianos, y cada vez que le he tocado por A o B motivos algún punto, algún tema sobre el fenómeno ovni o los seres extraterrestres, lo tildan de demoníaco, que es el demonio el que está actuando ahí. Eso no es una realidad, pero bueno, eso es lo que ellos dicen. Ahora, ¿qué dirían si luego que escuchen a estos clérigos
¿qué van a decir estas personas? Fíjense, estamos hablando de una eminencia dentro del clérigo anglicano. Se trata de Monseñor Leonardo Marín Saavedra. Este caballero es arzobispo primado de la Iglesia Anglicana Latinoamericana. Es miembro de la comunidad cristiana del movimiento anglicano Continente. Es director y editor del blog Nuevas Cartas Pastorales, blogspot.com, y dirige el programa de radio religiosa abmradio.org. Ahora, ustedes se preguntarán, muchos no conocemos, mayormente aquí en Perú, en Cusco y en Perú, no conocemos qué es una iglesia anglicana, pero fíjense, les voy a detallar más o menos para que tengan idea de quién es este señor, este caballero Monseñor Leonardo Marín Saavedra. Esta iglesia anglicana no obedece a Roma primeramente, ¿no? Aceptan el matrimonio de los sacerdotes, diáconos y obispos, no ordenan a mujeres ni casan parejas del mismo sexo. Con relación a Roma tienen algunas distancias y también los lazos que los une, el cual es la prédica del Evangelio. Ambos predican el mismo Evangelio, la Biblia que ustedes tienen. Pertenecieron en algún momento a la misma iglesia, sino que se disgregaron en el camino por ciertas situaciones de principios. Monseñor Marín, en este caso específico, es un obispo célibe, él nunca se casó, pero tiene un hijo adoptivo de un hermano que murió asesinado y él adoptó a este niño. Monseñor Marín, él proclama el celibato, pero este celibato es opcional dentro de esta iglesia anglicana. Aquel que lo quiere tomar lo toma y aquel que no, pues simplemente se casa con su esposa y tiene hijos y se acabó. Ellos veneran a la Virgen María también, igual que la iglesia católica, apostólica y romana, pero sí no colocan velas a las imágenes, al único es al Santísimo, al sacramento de la Eucaristía. Y ellos dicen que vienen del cristianismo primitivo y tratan de guardar ese cristianismo primitivo. Pero fíjese lo que piensa y dice este sacerdote anglicano, este monseñor. Vamos a las imágenes del monseñor Leonardo Marín, por favor. Mire, si los hombres hubiéramos nacido en la tierra, todos nos conociéramos. Pero solamente hasta el siglo XV, los hombres de Europa vinieron a América. Significa que los hombres de América no sabían que habían otras culturas y otros territorios. Además, hasta el siglo XIV y XIII y XI, si nos devolvemos un poco atrás de la historia, los hombres empezaron a descubrir que algo pasaba en el universo y que la Tierra posiblemente era una naranja o algo semirredondo. Los hombres, no podemos decir que todos nacieron en África y que aquellos hombres que se alejaron de África perdieron el color de la piel. Eso es una mentira. Si bien es cierto que los hombres primero llegaron al África de afuera del espacio exterior, también es cierto que llegaron a varios puntos. Los hombres vinieron del espacio exterior. Cuando los hombres vinieron del espacio exterior a la Tierra, los hombres no conocían el mar. Por eso en el siglo XV, cuando este invasor, Cristóbal Colón, se vino para América Latina, le tenían miedo al mar. Hasta el siglo XV los hombres le tenían miedo al mar. Si los hombres hubieran nacido en la tierra, nunca le hubiéramos tenido miedo ni a las aguas ni al mar, porque el hombre no es original de la tierra. Cristóbal Colón, el hombre pues arriesgado de cierta manera, estaba convencido que iba a encontrar un lugar para llegar a otro sitio, pero los hombres que venían con él eran hombres que tenían miedo, pero que buscaban cierta libertad. Lo iban a acribillar dentro de la nave cuando no veían la tierra, porque le tenían miedo al mar. Si usted vive en su casa y conoce a su casa y nació en esa casa, usted no le tiene miedo a ningún cuarto de su casa, porque usted conoce la casa. Los hombres nunca conocieron la tierra y le tenían miedo al mar. Los hombres no sabían que había América, que existían otras culturas. Vinieron a descubrir fue recientemente y todavía estamos... ¿Por qué quiere decir? Que el hombre no se conocía. El hombre que nació en un punto vino de una parte de un planeta diferente a la Tierra. Ahora, ¿cómo me explico la Biblia?
pues los hombres, había un grupo que traía la Biblia. Jesús o el Señor, cuando dice que en la casa de mi padre hay muchas moradas, yo lo que entiendo es que un grupo de esos hombres traían el Antiguo Testamento en sus libros y llegaron. Ahora, ¿por qué hay blancos, por qué hay negros y por qué hay amarillos? Porque venían de diferentes planetas. Además, las culturas, el folclore, la lengua, la forma de la gente, el talento de la gente, la expresión corporal de la gente, la fisionomía de la gente, somos muy diferentes. Yo sostengo que somos iguales pero diferentes. El hombre no pudo haber nacido en la tierra, porque si hubiéramos nacido en la tierra, todos practicaríamos lo mismo. Hemos venido de diferentes puntos del universo, y eso no choca con la teoría de Dios, porque los hombres, un grupo que vino, ya conocía de Dios. Ahora, la Biblia dice que los hombres hablaban en un principio con Dios de frente, veían la luz de Dios, pero eso no se daba en la tierra. Aquí lo único que podemos hacer es encontrarnos con ángeles, pero en el pasado, en ese planeta, a millones de años luz de donde venimos, o puede ser menos de 1 millón de años luz, allí nació la vida en diferentes puntos. Nosotros no somos de la tierra. Monseñor Leonardo Marín, ya lo acaban de escuchar ustedes, él dice que nosotros no somos de la Tierra y que vienen de millones de años luz. Pero esta es una versión, una idea y una probación de la existencia de seres en el universo, lógicamente físicos, seres extraterrestres que vinieron a nuestro planeta a poblarlo según la versión del señor Marín. Pero tenemos ahora a Monseñor Corrado Balducci. ¿Quién es Monseñor Corrado Balducci? Este caballero es un sacerdote católico, es exorcista para la Arquidiócesis de Roma, teólogo, prelado de la Congregación para la Evangelización y la Sociedad de la Propagación de la Fe. Es amigo personal, o fue amigo personal del Papa Juan Pablo II. Y este monseñor habla sobre el fenómeno ovni y la vida extraterrestre, y que según él ya no se puede negar la existencia de estos objetos y de los que manejan estos objetos, de sus tripulantes. Vamos a ver la versión que nos da Monseñor Corrado Balducci. El motivo principal, digamos exclusivo, por el cual yo me acerqué a este fenómeno, al estudio, al interesamiento, más que al estudio, al interés en relación con la ufología, es porque ya a este punto no se puede negar todo, sino que se tiene que afirmar que algo de verdad existe. Porque negar todo tiene una serie de inconvenientes. Y los inconvenientes, para ir ya inmediatamente a la respuesta, pero después, si es posible, ampliarlo un poco, el inconveniente máximo es que, a fuerza de decir todo es una sugestión, son fenómenos ópticos, o bien otras explicaciones, también explicaciones que ya entran en el campo científico, explicaciones de fenómenos atmosféricos, de nubes en ciertas montañas, de los llamados relámpagos globulares. Incluso la crítica más severa no puede llegar al punto de negar todo lo que se dice sobre los llamados fenómenos de los cuales interesa la omnilogía. Cuando obviamente se habla de discos voladores o de otras cosas, de otros nombres que se les dan, es obvio que el argumento va inmediatamente relacionado y va sin duda, si se trata de verdaderos discos voladores como se trata y como se entiende en la ufología, va inmediatamente ligado a alguien que debe o guiarlos dentro de los mismos o bien a distancia, no lo sé, seguramente con algún tipo de ciencia que nos es desconocida. Incluso la crítica más severa ahora no puede agotar todos los testimonios
que existen alrededor tanto de los avistamientos ovni como de los llamados fenómenos de contactismo, de aquellos que tienen contacto con extraterrestres. No es más admisible, está fuera de cualquier razonamiento, del buen sentido, del sentido común como tal, pensar que todos aquellos que son los llamados avistamientos, etcétera, sean todo historias, sugestiones, cuestiones psiquiátricas, o bien que se trate incluso de armas secretas. Sí, seguro. Ahora se sabe perfectamente que tanto no solo los Estados Unidos, sino también Rusia, mucho más los Estados Unidos, teniendo muchos tipos, ya leí sobre algunos libros, mientras que Rusia parece que solamente tiene alguno. Cuando estaba la famosa Guerra Fría, tenían una serie de aviones hechos precisamente en forma de disco volador. Pero con centenares de miles de avistamientos que se registran, ¿quién podía tener interés en hacer tantos de estos vuelos si eran armas secretas? Es decir, el buen sentido se revela. Ahora, algo de verdad tiene que existir. Esto me ha decidido en un cierto punto a darme a ese interés, a manifestarlo en concreto. Leí varios libros, pero a mí no me interesan en concreto las explicaciones científicas, esta cosa. Es obvio que la certeza de este fenómeno, de la existencia de otros seres en otros planetas, la certeza, también a nosotros, Iglesia, la esperamos de la ciencia. Pero en nuestro ambiente es una certeza que cuando se dirá finalmente la ciencia llegó. Desde el punto de vista de las Escrituras, la Biblia, tanto el Viejo como el Nuevo Testamento, no habla ni en positivo ni en negativo. No dice ni que hay otros mundos habitados, pero tampoco dice que no haya otros mundos habitados. Las Sagradas Escrituras dejan abierta la cuestión. Y lo digo a los sacerdotes que me están escuchando. Pero ya se dieron cuenta de nuestro sentimiento. La certeza nos la va a dar la ciencia sobre el tema, pero hay demasiadas consideraciones, demasiadas que se tienen que hacer. La principal está desde el punto de vista humano, y es que la desconfianza progresiva en el testimonio humano, con aquel inconveniente que tiene, y los sacerdotes tienen que estar conscientes de esto, que también nosotros nos daremos el puntapié en el zapato, como se suele decir en el proverbio italiano. Y esto porque la misma religión que nosotros llamamos revelada por Dios se basa sobre un hecho histórico. No ha sido una visión de Dios que habló y etcétera. No, es Dios que se encarnó. ¿Quién sabe cuánto estarán empeñados estos seres con la oración? Y un mañana, cuando la ciencia facilitará, incluso su ciencia de ellos, facilitará el venir aquí, como ya de hecho se los ha facilitado, también esta superioridad se demuestra por este hecho, admitiendo un mínimo de verdad, es decir, que algunos casos, también en el caso de la existencia, no se puede más negar la existencia no solo de los extraterrestres, sino conectada la existencia de extraterrestres con la existencia de estos, de los discos voladores, de la existencia de personas que desde cerca o desde lejos los guían estas máquinas voladoras. He aquí. Y admitido esto, precisamente se puede pensar que tienen una ciencia superior, han hecho un mayor progreso que nosotros, si se están manifestando a nosotros. Bueno, ustedes han escuchado de las propias palabras de Monseñor Corrado, que como decía un profesor de literatura que tenía yo, decía, huelgan los comentarios, ¿no? O sea, los comentarios están de más. Es clarísimo lo que ha hablado él, su versión es muy interesante. Luego lo vamos a tener en un instante más. Pero también hay otro padre, otro sacerdote jesuita, José Gabriel Funes, que es director del Observatorio Astronómico del Vaticano en Castel Gandolfo, Italia. Y él admitió el 13 de mayo del 2008 la existencia de seres extraterrestres en el universo. Decía que tan inmenso como el creado por Dios.
O sea, este universo creado tan inmenso por Dios, tiene que haber otros seres vivientes. Aquí un recorte bastante interesante sobre lo del padre José Funes, director del Observatorio Astronómico del Vaticano. Adelante. En mayo del 2008, el padre jesuita José Gabriel Funes, director del Observatorio Astronómico del Vaticano en Castel Gandolfo, Italia, declaró en el periódico El Observador Romano, diario oficial del Vaticano, que es totalmente posible que seres inteligentes creados por Dios existan en el universo, y que estos extraterrestres serían también parte de la creación y deberían ser considerados de igual forma que los hermanos de la Tierra. Una declaración histórica que impactó en todo el mundo, la cual fue tomada con toda seriedad por los medios de comunicación del planeta, desatando toda clase de reflexiones respecto a la existencia de la vida en el universo y de otros seres inteligentes, así como sobre nuestra postura como humanos frente a la creación universal. Esta importantísima declaración seguramente tendrá implicaciones que ayudarán a un mejor entendimiento del fenómeno extraterrestre. Por su trascendencia y momento histórico, marca desde ahora un antes y un después en la comprensión de la vida en el cosmos. Se trata seguramente del anuncio más trascendental que ha emitido la Iglesia Católica el 13 de mayo del 2008, el padre jesuita José Gabriel. Este es un científico ya, el padre Funes, no solamente es un sacerdote jesuita, teólogo, sino científico, y él ya afirma la existencia de seres extraterrestres. Además, él es el encargado, director del Observatorio Astronómico del Vaticano, que para muchos quizás cae sorpresa que no sabían que el Vaticano tenía un observatorio. Pues tiene eso y muchísimas cosas más en cuanto a ciencia y tecnología. Bueno, para rubricar esta información de la religión de los sacerdotes que hablan sobre la existencia de seres extraterrestres, vamos a tocar otra vez a Monseñor Baldini. Fíjense, él se presentó en un congreso ufólogo en Argentina hace unos años atrás y preparó 4 temas muy interesantes. Y él le llamó las 4 consideraciones, como él le llama, y es la consideración es teológica sobre la habitabilidad de otros planetas. Y aquí en esto él habla sobre la ayuda de estos seres para con los humanos debido a una disminución de religiosidad y crisis doctrinal, con sus propias palabras. Ahí lo vamos a ver. La 4ª consideración teológica. Además de ser posible, verosímil y probable, la habitabilidad de otros planetas, la vería incluso deseable. Estos eventuales habitantes, en forma no experimental, podrían ser para nosotros una protección, una ayuda, especialmente en nuestro camino espiritual. Y sin duda continuarán siéndolo sobre todo hoy, viendo nuestra creciente disminución de religiosidad. Sí, estos ovnis nos van a ayudar, queda claro, especialmente en el mundo, en este mundo que va aumentando cada vez la crisis doctrinal y la falta de religiosidad. Estos seres, en fin, no pueden no preocuparse y tampoco no interesarse por el problema ecológico de nuestro mundo, previendo, o incluso mejor que nosotros, que sobre el camino que hemos tomado,
esto terminaría, claro que esto con un poco de tiempo se volvería invivible. He aquí el por qué se desea que esto pase, porque podrían ellos rezar, porque podrían ayudarnos en que no nos volvamos y que no caigamos en el camino mal y que no nos volvamos en un mundo invivible. Porque si vamos adelante con esta forma de vivir, es cierto que cuando comenzarán a aumentar las superficies heladas, yo creo que incluso nosotros vamos a rezar un poco más. Por tanto, por decirlo, vamos a hacerlo, vamos a hacer esto, Cristo, el pescado, ¿dónde lo vamos a ir a pescar? Además, el padre Balducci habla sobre los contactados. Como él dice, los contactados son personas que han tenido por alguna circunstancia una relación directa con seres llamados extraterrestres, a los cuales ese nombre a mí no me gusta, como les he dicho muchas veces. Yo prefiero llamarles seres cósmicos. Y él dice textualmente que él ha conversado con un contactado, el italiano Siragusa, ¿no? E invoca a los sacerdotes a que tengan una mente amplia en relación a estos temas que ya están dejando de ser controversiales. Son temas ya que mucha gente maneja. Miles de millones de personas en el planeta han tenido, aunque sea una vez, un avistamiento de estos objetos voladores no identificados. Entonces ya no se puede tapar el sol con un dedo. De todas formas, si algún hermano sacerdote quiere venir a nuestro programa a conversar sobre este tema, encantadísimo de poder recibirlo para tocar esta situación que, en verdad, la religiosidad no va lejos de la distancia del fenómeno ovni. Simplemente hay que adaptarse a estas nuevas corrientes para poder tener un poquito más de mente abierta con nuestros queridos hermanos terrícolas. Bueno, amigos, los dejo por un instante con unos pequeños mensajes y regresamos. No se muevan, La NASA ha anunciado para el 3 de diciembre una reunión donde ellos dicen que van a dar una gran noticia de un tremendo descubrimiento que ha hecho el rover en Marte. Normalmente y esto ha corrido como pólvora en las redes sociales, y todos dicen, bueno, van a hablar sobre que la NASA ha descubierto, o el rover ha descubierto vida en Marte, y ese es la gran inquietud que tienen todos los científicos. Pero bueno, en resumen, esto es lo que se va a dar el 3 de diciembre en Estados Unidos por parte de la NASA. Según Grossiner, John Grossiner, que es el investigador principal de la misión Curiosity Rover, anunció este 20 de noviembre lo que les acabo de decir, y el hallazgo lo realizó, según él, con un instrumento concreto del rover, el SAM, que es el analizador de muestras marcianas, capaz de detectar un gran número de componentes biológicos presentes en el aire o en las rocas, así como de analizar materia orgánica, o sea, poder detectar alguna forma de vida en este planeta de Marte. Eso es lo que va a ser el 3 de diciembre. Después tenemos otra noticia interesante, que es la alineación de 3 planetas. Normalmente se le tiene mucho temor a la alineación planetaria, pero estas son situaciones, como explicamos hace un rato, de la NASA, que la NASA siempre habla sobre estos temas, y que una alineación planetaria no causa efectos terrenales a nuestro planeta. Simplemente los que causan efectos de movimientos de aguas o de mareas altas es la Luna o el Sol, porque están demasiado cerca a nuestro planeta. Los 3 planetas que se alinearán con Mercurio son Mercurio, Venus y Saturno. Exactamente, ahí vamos a mostrarles una foto sobre estas alineaciones, exactamente de la misma manera que las pirámides de Giza en Egipto. Este evento astronómico ocurre cada 2737 años y ocurrirá a 18 días antes de diciembre del 2012. Si uno observa las pirámides de Giza, como están viendo en sus pantallas, desde el aire se puede observar que las 3 estructuras no forman una línea perfecta, están alineadas exactamente de la misma manera en que lo están Saturno, Venus y Mercurio. Esto va a ser el 3 de diciembre del 2012. Gracias, Ronnie. Y las tormentas solares siguen molestando a nuestro planeta. Vamos a dejar estas imágenes por ahora, Ronnie, gracias. Las tormentas solares están afectando a nuestro planeta, y la llamarada solar geomagnética
para el 30 de noviembre. Ha habido una llamarada solar geomagnética el 30 de noviembre, perdón. Esta llamarada solar ha afectado el 30 de noviembre el campo geomagnético terrícola, pero la explosión fue el 27 de noviembre en una categoría M1.1 y después hemos tenido el 28 otra de categoría M2.2. Y curiosamente ha habido sismos y activaciones de volcanes también, quizás como siempre les digo, hay una acción y reacción. El 28 ha habido la activación de un volcán Santiago en Guatemala, el 28 de noviembre también inundaciones en Italia, en la ciudad de Tarango, el 28 de noviembre un sismo en Yurimaguas, Perú, de 5.6, el 29 de noviembre inundaciones en el Reino Unido, que han sido terribles estas inundaciones, que han dejado hasta muertes y muchos damnificados, cosa poco inusual en el Reino Unido. Y en Papúa Nueva Guinea han habido sismos de 5.9 el 29 de noviembre. Estas son las novedades que han habido durante esta semana y quizás estas han sido una acción y reacción por parte de la acción solar de estas tormentas solares. Lo dejo con unos pequeños y brevísimos comerciales y regresamos ya con nuestra entrevista con el arqueólogo Carlos Belaochaga. No se muevan. Amigos, estamos con nuestro entrevistado del día de hoy, el antropólogo, escritor y profesor Carlos Belaochaga Dam. Y tenemos su libro, este libro que ha escrito, del cual vamos a comentar el día de hoy, Psicología y Religión, una visión antropológica, de Carlos Belaochaga Dam. Carlos, buenas noches, bienvenido a nuestro programa. Buenas noches, Dante. Gusto estar conversando contigo y con el público que sintoniza tu interesante programa. Muchas gracias. Bueno, fíjate, estaba yo chequeando tu libro, el cual me parece tremendamente interesante, y acá hay algo que a primera golpe de vista me lo agarró, y dice acá que hay más de 3.000 religiones en el mundo. Normalmente nosotros conocemos que existe la religión cristiana, la católica, ¿no? La católica, que es la más fuerte, tenemos la religión musulmana y algo que, bueno, no es totalmente una religión, la budista, pero es un desarrollo espiritual que se puede conllevar a una religión, ¿no? Pero son las 3 más grandes que existen en el planeta. Ahora, ¿cuánto dices acá? 3.000 digo, sí. 3.000. A ver, explícanos eso, Carlos, por favor. Bueno, fíjate, la afirmación de 3.000 surge de una lectura que hice de investigaciones que antropólogos han hecho en el mundo y publicaron que existen 6.000 idiomas en el mundo. 6.000 idiomas que están sobreviviendo, es decir, que todavía se hablan, entre los cuales la mitad ya no quedan más que 80, 90 personas que lo hablan. Y entonces eso nos deja con 3.000 pueblos que tienen un idioma y por lo tanto tienen una concepción del mundo, de la vida, tienen una cultura. Un idioma es cultura. Así es. Y entonces, de ahí que me atrevía a hablar de 3.000 culturas en el mundo, que implica 3.000 religiones. Toda cultura, has mencionado el cristianismo, has mencionado el Islam, musulmanes, islam y el budismo. Como aclaro en mi libro, solamente hay 3 religiones en el mundo universales. Es decir, que no importa de dónde vengas, no importa qué idioma hablas, puedes convertirte al cristianismo, al islam y ahora también al budismo, porque se ha internacionalizado el budismo en el mundo.
pero a las demás religiones del mundo no te puedes convertir. Es decir, si naciste Shipibo, o Machigenga o de alguna tribu del África o con una tribu en Nueva Guinea, que por si acaso es una isla que tiene 800 tribus diferentes, la isla de Nueva Guinea. Entonces esas 800 implicaría 800 religiones. 800 religiones en la isla. O sea, solamente en una isla. Bueno, en la medida en que sigan hablando su idioma propio, sus costumbres, su cultura, ejercitando su cultura, su manera de ser, de casarse, de qué hacer con los hijos, cómo criarlos y educarlos. Estamos ante 3000 culturas, y por cierto, como lo indico en mi libro, el judaísmo es una tribu, es una religión tribal, es decir, es una religión a la que naces judío, no a la que te haces judío. ¿Podría llamarse que es sectarista? No, tribal me gusta más, es decir, si tu mamá es judía, tú eres judío, eso lo afirman los propios judíos, así que hay religiones universales tribales. El gitano, exacto, no puedes hacerte gitano, naces gitano, y en ese sentido digo, hay 3000, como dije, 6000 idiomas, pero como 3000 están casi desapareciendo, me quedé con 3000 para decir, bueno, toda tribu del mundo tiene su religión y su psicología, es decir, su manera de comprender al hombre y la vida y el universo. Y su Dios, obviamente. Y su Dios. Dios o dioses. Acá también habla de Dios o dioses, ¿no? Que es uno de los puntos que tú ibas a tocar, o tocas en tu libro. Habla de Dios y los dioses. ¿Cómo es esa diferencia? Es que la palabra Dios es en sí ya una complicación, porque es una palabra, y el concepto que tengan unos u otros sobre lo que implica la palabra Dios difiere, y entonces yo prefiero que se tenga claro que usarlo en plural, dioses, no supone una superioridad de los que creen en un solo Dios, es decir, monoteísmo versus politeísmo, que por supuesto se ufanan mucho los monoteístas de ser superiores porque creen en un solo Dios y no en varios, pero no estoy seguro que eso haga una diferencia entre ser más religioso o menos religioso, o más espiritual o menos espiritual. Bueno, es que ahí de repente lo que entra a tallar es el estado mental de cada uno. Y de acuerdo a ese estado mental, de repente puede haber un monoteísta que puede tener un estado mental de conexión con su Dios, diga, por decir una cifra, del 1 al 100, en nivel 5. Pero sin embargo, de repente al otro lado tenemos a un politeísta, a un ser que vive en la puna o en medio de la selva, y que es politeísta porque cree en el sol, en la luna, en la tierra. Sus definiciones de dioses son diferentes, pero ese ser de ahí nativo de repente se conecta mucho mejor con sus dioses que el monoteísta, ¿no? Entonces su grado llamémosle grado de espiritualidad o de evolución, va a ser mucho mayor que ese civilizado, entre comillas. Yo creo, y además puesto así, nos ayuda a los peruanos, a los andinos, los cusqueños, a limar ese conflicto entre lo aportado por el cristianismo y su monoteísmo, un solo Dios, etcétera, que es una trinidad, y eso nos llevaría a una larga discusión sobre si un solo Dios, y lo que encontraron aquí cuando introdujeron el cristianismo, cuando llegaron los españoles, hay un Dios del trueno, hay un Dios de la tierra, la Pachamama, Illapa, el Dios del trueno, etcétera, y entonces parecería que uno se siente superior
porque defiende el monoteísmo y los incas tenían dioses. Y entonces yo trato de borrar esa idea de Dios o dioses, perdón, por ahí no está el problema. Bueno, el uso de la palabra Dios en plural o singular. Claro, es algo inalcanzable para nuestra mente. Yo siempre digo, hablar de Dios es algo tan grandioso que nuestra mente, que funciona al 5%, a veces es muy difícil de concebirlo, conceptuarlo. Tenemos por ahí una ligera visión de lo que puede ser Dios, o bajo ciertos regímenes religiosos o dogmáticos uno tiene que entrar por ahí para poder analizar o visualizar mejor una realidad divina. Ahora, acá hay una cosa interesante que encontré también, que dices tú: esta afirmación me lleva a otra de las razones, ¿no? Estabas hablando sobre Hachek de Argentina, y dice que han alejado a la ciencia de la religión. Y es el distanciamiento entre la religión y la espiritualidad. Un distanciamiento entre la religión y la espiritualidad. Probablemente sea un enfoque que se ha distanciado la religión y la espiritualidad de la ciencia, ¿no? Sí, es interesante porque eso ha ocurrido en el ámbito de lo europeo, llámese occidental o cristiano. En ninguna de las otras religiones, y destaca entre ellos el Islam y el judaísmo, nunca han enfrentado todo lo que sean investigaciones científicas a lo religioso. Pero en la Europa medieval hay cosas por las cuales los que prefieren creer que la ciencia es superior que la religión quieren hacer un abismo entre ciencia y religión que no es necesario. No faltarán quienes se acuerdan de Galileo y que le obligaron a retractarse. Pero como decía un maestro mío, me dijo, no es que le obligaron a retractarse, le obligaron a que no diga lo que la mayor parte de Europa no iba a poder entender. Y me explicaba cómo le explicas a los campesinos del siglo XVI que el sol no es el que se mueve, cuando lo que ven todas las mañanas es que el sol sale y que el sol se pone. Dijo, la Iglesia Católica probablemente ya sabía que eso era así, pero le acusaron de decirlo a personas que no iban a poder entender. Entonces ahí comienza un abismo entre la ciencia y la religión, que por eso mi libro se llama Psicología y Religión, es decir, estoy tratando de acercar a la religión y a la psicología, porque se va a decir que la psicología es ciencia y la religión no. Oigan, lean mejor a los textos sagrados y van a descubrir que son verdaderos ensayos psicológicos. Interesante. Fíjate, acá también hablas sobre la religión andina, que eso me fascina a mí muchísimo, la religión andina, que tiene una religiosidad muy sui generis, muy especial, muy específica. Por ejemplo, la adoración a las montañas, a los apus, a los dioses, ¿no? Al rayo, al trueno, a los animales. ¿Puedes darnos una breve explicación referente a ese afán religioso andino? Mira, quien me ha ayudado mucho a entenderlo es el Japón. El Japón tiene un término que es kami, que se usó para el kamikaze, el viento de los dioses. Ajá. En realidad, ahí está otra vez Dios, singular, dioses, sí. Plural. Y que en el Japón me dicen, hay más de 3.000 kamis. Es decir, hay la montaña Fuji, por cierto, el Fujiyama, es un kami. El emperador del Japón es un kami. Es sagrado. Es divino. Exacto. Y entonces me ayudó el Japón a entender, claro, hay ríos sagrados. Nosotros tenemos el río sagrado de los incas, etcétera. El valle sagrado entonces, de los llamar incas. Un valle sagrado a un árbol, llamarlo sagrado al malqui.
a la montaña sagrada, es reconocer la sacralidad de lo natural, que otra vez es un conflicto entre lo religioso cristiano y lo religioso incaico, porque el cristiano va a ver a la naturaleza como al servicio del hombre, como algo inferior al hombre, mientras que el hombre andino se siente hermano con los árboles, se identifica con todo, las montañas, los valles, la naturaleza, la plantación, la papa, etcétera. Y creo que ahí es donde nos ayudaría, y yo prometo escribir un libro exclusivamente dedicado a la religión andina, incaica andina si quieren, que estoy escribiendo. Ya, y en cuanto a ese emperador que hablabas, Carlos, y yo leí hace un buen tiempo un libro de los años 1500 y tanto de El Cusqueño, y ahí hablaba el cusqueño sobre la divinidad que tenía el Inca. Incluso el Inca tenía una relación directa con el dios Sol, ¿no? Con su dios, porque el dios a quien veneraba y adoraba el Inca y la élite inca no era el mismo dios que adoraba el pueblo, según lo que dice el cusqueño. El pueblo adoraba al sol, mientras que el Inca adoraba a Huiracocha. Ahí es donde viene el corte, el sesgo, ¿no? Y en el camino, en el transcurrir, eso se pierde. E incluso el Inca tenía un idioma muy diferente, y su familia, al idioma que tenían los del pueblo, el populorum, si podríamos llamarle así. Entonces eso es en base también a una religiosidad, ¿no? A una creencia o a una realidad que la asociamos con una creencia. Es probable que cuando se enorgullecen los españoles de haber traído una religión más abstracta, es decir, que propone una concepción más abstracta de Dios, yo lo que creo es que no llegaron a investigar lo que la aristocracia inca, para llamarlo de alguna manera, sí posiblemente tenían una concepción casi tan abstracta como la de los cristianos, estoy seguro, pero lo que recogieron de la religión andina fue más de los campesinos del pueblo, que claro, estaban más a la mano, pues, ¿no? Van a entender mejor a Dios en términos de el trueno, el rayo, la lluvia, la tierra que da alimento. Es una religión altamente agrícola, la andina. Así que, repito, estoy investigando y escribiendo para poder explicar mejor esta manera religiosa de ser que tenemos los peruanos, andinos y cusqueños especialmente. Bueno, Carlos, muchísimas gracias por esta explicación. En realidad, hablar de la religión andina es pasarnos horas de horas, y vamos a esperar con muchas ansias tu libro. Pero este libro, Psicología y Religión, una nueva visión antropológica, ¿dónde se puede adquirir? ¿Aquí en Cusco, en algún lugar, alguna librería en especial? Bueno, mira, en la librería de César Chacón, Jerusalén, llamada en la calle de Laderos, 147 me parece, frente al Hotel El Cuadro, allí pueden buscarla y buscarlo y adquirirlo. Sí, me encantaría que la gente lo lea y se entere de algunas de los aspectos de las diferentes religiones del mundo, a la cual por supuesto tengo un capítulo dedicado a las religiones tribales que hemos mencionado antes. Así es. Así que si se dan una vuelta por la librería Jerusalén, el lunes a las 10:30 de la mañana, también el Instituto Americano de Arte, del cual soy miembro, también se vende mi libro. Instituto Americano de Arte y la librería Jerusalén, ¿no?
Sí, el Instituto Americano de Arte en el sótano de las galerías turísticas de la Avenida Sol. Perfecto. Bueno, amigos, entonces ahí tienen para que ustedes adquieran este libro que le va a dejar muchísimo conocimiento. Verdaderamente yo me he quedado fascinado con este libro y lo tengo que volver a leer porque entre líneas dice muchas cosas. Carlos, muchísimas gracias por tu presencia y las cámaras de nuestro programa para que te despidas de la teleaudiencia. Gracias antes, gracias por la invitación y al amable público, pues les invito a investigar más, no siempre confiarse con lo moderno, la psicología del siglo XX, y olvidarse de lo antiguo, las religiones que tienen más de 3.000, 5.000 años. Regresemos a ellas porque ahí hay fuentes muy interesantes para aprender sobre la vida. Bueno, Carlos, nuevamente mi agradecimiento. Amigos, con ustedes pues llegamos al final, agradeciéndoles su presencia en nuestro programa y los esperamos la próxima semana, el día sábado a la misma hora y en este mismo canal. Y recuerden que todo aquello que tienen en su mente genera una acción terrena, por lo tanto, traten de poner en su mente lo mejor posible para que todo aquello que sucede en vuestro entorno se modifique a su favor para su engrandecimiento, paz y armonía. Que este majestuoso universo los ilumine hoy y siempre. Buenas noches, amigos, nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. A pesar de una mejora en el pronóstico de lluvias, así fue como amanecieron decenas de pueblos a lo largo y ancho del Reino Unido luego de las recientes inundaciones. Devon, Exeter y Cornwall, al sureste del país, fueron las primeras zonas afectadas por las lluvias. Ahora es el norte de Gales la zona que permanece con más alertas rojas de inundación, al igual que Gloucestershire. Ambas localidades fueron víctimas del desbordamiento del río Severn, el más largo del Reino Unido. En el pueblo de Tewkesbury, en el condado de Gloucestershire, ya comenzaron las labores de limpieza. Los servicios de emergencia además se enfocaron en buscar a aquellas personas que han quedado aisladas y a llevar suplementos de comida y medicinas. Hoy entramos en una nueva etapa. Ya pasamos la fase de emergencia y ahora estamos brindándole tranquilidad a la gente. Estamos yendo a las comunidades que quedaron completamente aisladas por las inundaciones. Nos aseguramos que estas personas estén bien y les damos la oportunidad de evacuar su hogar. Además, les llevamos suministros y comida. David Cameron estuvo precisamente en este pueblo para supervisar las labores de rescate y limpieza que se han estado llevando a cabo en las últimas horas. Ha sido ardua y reconocida la labor ejecutada por los grupos de emergencia. Sin embargo, queda una pregunta pendiente para el gobierno. ¿Qué ha podido haberse hecho para prevenir el desbordamiento de los principales ríos del país? Desde 2010, el presupuesto para sistemas de defensa contra inundaciones ha sido cortado en un 25% y 294 proyectos para construir diques, terraplenes y estaciones de bombeo para impedir las inundaciones han sido paralizados desde entonces. Esta comunidad en Gloucestershire es históricamente vulnerable a inundaciones por la cercanía al río Severn. Sin embargo, no dispone de ningún sistema de prevención. Esta área es muy vulnerable y ha ido empeorando desde 2007, cuando hubo la gran inundación. Esta vez fue grave, pero no tan grave como hace 5 años. Esa fue la peor que hemos visto. Esta comunidad pudo superar aquel desastre, pero ahora, lamentablemente, vuelven a ver sus casas inundadas. Es muy duro para